Hola Castillo Rojo, vamos a continuar trabajando, mejor dicho, con las medidas no convencionales, pero también con las medidas convencionales, ¿sí? Las medidas no convencionales nosotros aprendimos que son aquellas medidas en las que nosotros podemos utilizar nuestro propio cuerpo u otro objeto para poder medir, ¿sí? En cambio, las medidas convencionales son aquellas en las que sí o sí necesitamos de 1 metro, de 1 centímetro, de una regla. Tienen ya los numeritos escritos, están registrados, por lo tanto cuando yo mido, por ejemplo, cuánto mide el termo del aceño o esa plantita, la medida va a ser la misma. En cambio, si yo utilizo una medida no convencional y mido con mi mano, la medida del termo seguramente no va a ser igual si lo miden ustedes con el tamaño de su mano, ¿sí? Ahora la pregunta es, la seño quiere colocar este dado que está acá, lo quiere colocar entre la maceta y el termo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Entra o no entra? ¿Cómo lo vamos a hacer? La seño va a medir este dado, ¿sí? Pero ¿cómo lo voy a medir? No lo voy a medir con la mano. Voy a utilizar una medida convencional. Una medida convencional podría llegar a ser, por ejemplo, el uso de la regla. Así que la señora va a utilizar la regla. Voy a apoyar siempre la regla. Fíjense en que tiene los numeritos. Esperen que la voy a apoyar en la mesa si lo pueden ver bien. Tiene numeritos, ¿sí? Entre cada número nosotros sabemos que son centímetros. Esta regla tiene, por ejemplo, voy a contar con ustedes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí se terminó. 15, ¿sí? Esta regla mide 15 centímetros. Vamos a ver cuánto mide mi dado. Siempre coloco la regla, fíjense en cómo la pone nosotros, desde donde parte el vértice del cubo, ponemos el 0. Apoyo y observo que mi cubo mide, podríamos decir 4 centímetros y medio, pero para redondear vamos a decir que mide 5 centímetros. Miren, yo voy a poner ahí y ahí está el 5. ¿Ven? 5 centímetros. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es ir con mi regla a ver si entre el termo y la maceta hay 5 centímetros. Vamos a ver. Apoyo así. Tum, 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 tum. Dijimos que donde termina el objeto. Fíjense, ¿hasta qué número llego? Hasta el 3, ¿sí? Fíjense, a ver si yo puedo. Voy a agarrar acá para poder mostrarles. Fíjense, a ver, esperen, ahí. Miren el número que está ahí. Ese es el número 3. Y dijimos que mi dado o mi cubo medía 5 centímetros. O sea que miren todo lo que tengo que correr mi maceta para que el dado entre ahí. Voy a dejar la regla y voy a ir corriendo mi maceta. Tun, 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 tun. Ahora sí, fíjense que de un extremo de la regla a la otra, o sea, entre el termo y la maceta, hay 5 centímetros. Vamos a ver ahora si realmente entra mi dado acá. Sí, entró, muy bien. Fíjense en que ahí utilizamos una medida convencional. ¿Por qué? Porque utilizamos como medio para medir la regla. Si yo hubiese usado de repente mi dedo, entonces ahí sería una medida no convencional. Ahora ustedes deberán medir el ropero de su cuarto y deberán ver en qué otro lugar podría llegar a entrar.
Tengan en cuenta que el ropero pesa mucho para que yo tenga que moverlo, llevarlo hasta donde quiero llevarlo para después darme cuenta que no entra. Entonces antes hay que hacer algo. Así que antes lo mido con mis manos, lo puedo medir con mis pies, haciendo un pan y queso, y el que se anima lo puede medir con 1 metro si es que hay en casa. Y luego contame qué medida usaste. ¿Fue una medida convencional? ¿Fue una medida no convencional? ¿Entró el ropero donde lo quisiste poner? Sí, no.